Proyecto de electrónica analógica pulsómetro. Integrantes del proyecto: José Gómez Chamorro, Manuel Hernández Pren, Julián Bolívar Suárez y Richard Steven Ramón. Objetivo general del proyecto. Hoy en día la ingeniería desempeña un papel muy importante en el campo de la medicina. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el personal médico y los investigadores utilizaban técnicas de ingeniería relativamente sencillas, pero esta tendencia cambiaría bruscamente, en particular gracias al campo de la electrónica, que desempeña un papel importante en cualquier proceso médico o aparato utilizado en un hospital, pese a que la mayoría de las veces pasa desapercibido. No solo se han logrado simplificar operaciones de extrema complejidad, sino que también ha propiciado la aparición de útiles y sencillos dispositivos utilizados a diario en cualquier hospital y al alcance de cualquier persona. Los objetivos específicos del proyecto son aplicar los conceptos dados en el curso de electrónica analógica, aprovechar los recursos y aplicaciones del amplificador inversor, filtros y transistores. Además de eso, aplicar los conceptos de la electrónica analógica en el campo de la medicina. Lastra. En el proyecto se diseñó un esquemático que sea capaz de procesar señales analógicas y ser llevadas a digital en processing para visualizar la señal del pulso cardíaco. Pero esta sencilla operación consta de distintas etapas. En primer lugar, además de adquirir la señal analógica derivada del pulso, dicha señal es extremadamente débil e imprecisa, por lo que se tuvo que realizar un adecuado acondicionamiento de la misma. Tras realizar las modificaciones pertinentes, la onda resultante tendrá que ser procesada digitalmente para poder ser visualizada en una pantalla. Este trabajo, por lo tanto, constará de una parte de electrónica analógica, pero también será absolutamente necesario introducirse en el mundo de la programación digital o sistemas digitales utilizando Arduino. Este es el esquemático con el cual elaboramos nuestro proyecto de pulsómetro. Para dicho proyecto se necesitaron los siguientes componentes: un fototransistor, una resistencia variable, LED rojos, resistencia de 330 ohmios, una de 330 kiloohmios, de 10 kiloohmios, una de 47 kiloohmios, un amplificador operacional LM324, un capacitor de 100 nanofaradios, una resistencia de 1 kiloohmio, un capacitor de 1 microfaradio, la baquelita donde se realizó el montaje, un cable, diferentes conectores y jumpers, un TSL257, el Arduino para realizar la respectiva programación. En el circuito que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla, constamos de un filtro paso alto, el cual lo contiene un capacitor de 1 microfaradio. Dicho filtro paso alto es pasivo. Además de eso, también tenemos un filtro paso bajo, que está conformado por el capacitor 2 en la parte izquierda superior del circuito, arriba del amplificador. El capacitor 2 es el que tiene 100 nanofaradios. En sí, el filtro paso alto no deja pasar las señales continuas, pero sí las alternas. Luego de dicho filtrado se amplifica la señal utilizando un amplificador no inversor. Sabemos que el voltaje de salida sería por lo tanto R1 sobre R2 más 1. El filtro paso bajo en sí lo que hace es disminuir la ganancia a medida que aumenta la frecuencia. En la lista de materiales faltó incluir, o mejor dicho, fue reemplazado los LED rojos
por un LED infrarrojo, el cual facilita la lectura del flujo sanguíneo. La programación, teniendo en cuenta que se necesita registrar la señal, se utilizó el software processing y la placa o el hardware de Arduino más el software de Arduino para la programación de lectura con los delays. El código Arduino. En la parte superior de la presentación, en sí lo que tenemos es la declaración de variables y algunas librerías. Ya en el cuerpo o al código como tal de la lectura de datos, tenemos inicialmente el digital write, que lo que hace es encender el LED para cierto delay, luego este varía y se apaga. Además de eso tenemos la lectura de salida del sensor, que está dado por la variable valor ADC, analog read. Luego de esto tenemos la MCB igual a valor ADC menor que 8 and 0 por FF, que en sí lo que hace es dividir la parte alta y la parte baja en 10 bits en conversión de análogo a digital. El digital write lo que hace es luego apagar el LED con cierto delay. El serial write envía los datos y toman el serial write frame, envía los datos, mientras que el write MSB y el write LSB envían el dato más significativo y el menos significativo. Montaje de prueba. Este fue nuestro montaje elaborado en una protoboard inicialmente para probar dicho circuito. A continuación en el video observaremos el comportamiento de nuestro pulsómetro. Observamos que va variando el encendido del LED dependiendo de la frecuencia de todo el sonido de las personas. Además de esto, se va proyectando una gráfica en un procesador. Esta no fue incluida en el video, no se proyecta, pero en el artículo científico se anexó la imagen de la gráfica de flujo y complemento processing. Bien, luego de haber realizado o ejecutado el montaje de prueba y haber comprobado que el circuito está correctamente conectado y si funciona, se realizó el esquemático, pues se desarrolla este mismo circuito o montaje en una baquelita y queda de la siguiente forma, como se observa en las siguientes imágenes. Pero este tiene un inconveniente probablemente debido a las conexiones o tal vez defectos de la propia baquelita. El LED enciende con poca intensidad, lo cual nos llevó a
Inicialmente lo probamos con una gran luminosidad, pero no se podía observar la variación del encendido del LED, así que tocó apagar los focos y pues llevar a cabo el experimento de tal manera, ya que con la luz encendida no se podría apreciar o notar el comportamiento o la toma de datos del flujo sanguíneo o del pulsómetro o ver la actividad del pulsómetro en sí, como se podrá observar a continuación en el siguiente video. Está tocándolo. ¿Qué parece? Pero muy poquito. Acércalo bien. Poquito está luz. Ahora sí se ve mejor. Dale, 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 dale. Dale. Ahí podemos ver cómo Varíalo. exactamente en este punto la luz verde, mi compañero Ya. Manuel está tomando Pues ya. su pulso, Está más que... pero ahí más o menos se ve la variación del encendido del LED. Como se dijo anteriormente, una de las razones de deficiencia en el LED o en la luminosidad de este podría ser probablemente los caminos de cobre de la placa estén defectuosos de fábrica o mala conexión de algún componente o del mismo LED, lo cual pues podría ser una posible causa de la falta o luminosidad defectuosa del montaje, caso que no se vio en el montaje de la protoboard. Esto fue, gracias por todo.